la ley FODES hace esto, Víctor. Les voy a comentar a ustedes para que ustedes tengan argumentos, conceptos válidos. Anteriormente los alcaldes, Víctor, en principio, en palabras románticas, recibían el 8% del presupuesto general de la nación. La Corte Suprema de Justicia recibe el 6% porque la Constitución lo establece. Este fue una lucha de todas las alcaldías por año. El presidente actual, antes de llegar, cuando era candidato y era alcalde, decía que era importante darles el FODES y que por lo tanto iba a subir el FODES del 8 al 10. No sucedió, al contrario, no se los dio, tú recordás, para las elecciones. Pero ahora la iniciativa es que no solamente desaparece el ISDEN, ISDEMU, FISDL, todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo municipal local. ¿Cómo se llama? Desaparecen. Y eso es lamentable, porque eso estamos hablando de la concentración de poder que lo determina la parte orgánica de la Constitución. La Constitución se divide en dos partes, dogmática y orgánica, y lo determina bajo la descentralización de las funciones del Estado, la indelegabilidad de las funciones, ya lo establece, porque son organismos consagrados dentro de una norma de rango constitucional, y las estás desapareciendo. Y se determina que todas estas funciones pasan a una institución que la acaban de crear, que es el DON. ¿Qué es el DON? La Dirección Nacional de Obras Públicas. ¿Y quién lo va a manejar? El ministro de Obras Públicas, porque ahí va a estar, esa instancia va a estar sometida, lo va a manejar el ministro, ¿sí? ¿Y quién nombra al ministro? El mismo presidente. Entonces, las alcaldías, ¿qué obras van a realizar? Ninguna. De ese 8%, únicamente se les va a dar a los alcaldes el 1.5% dividido en los 262 municipios de nuestro país. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué va a pasar con el otro restante? Lo va a administrar el DON, la dirección. ¿Para qué? Para hacerle obras a los alcaldes. Pero, ¿y cómo le va a hacer obra a qué alcaldes? ¿Y si Víctor, no es de su partido? Si no va a ser de su partido, entonces quiere decir que él va a condicionar a los alcaldes: ¿quieres obras? Pásate para mi partido o no me estés atacando. Es que de ahí inicia precisamente la Constitución de la República, el constituyente, en dar autonomía municipal para no depender del Ejecutivo. Prácticamente los alcaldes están perdiendo poder. Y el Ejecutivo simple y sencillamente lo que quiere es arrodillar a los alcaldes, como lo hicieron en las pasadas elecciones. O cuando ya vengan las elecciones, venir y decir: sí, les hice 2 obras a tal alcaldía, pero cuando ya vengan las elecciones, solo les va a hacer a tales alcaldías y a las otras no. Debilita a los partidos políticos. Debilita a los partidos políticos aún. Porque el alcalde ya no puede decir: yo soy de este partido y yo hice esta obra. Entonces estamos hablando de la autonomía municipal que ya no hay. ¿Qué van a hacer los alcaldes hoy sin obra? Entonces, ¿qué pasa con aquellas deudas de las alcaldías que tenían por medio del FODES? Dice el artículo 10 de esta ley en comento, que fue promulgada este martes de la semana y que va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación, la vacatio legis. ¿Qué es lo que dice? Que esas deudas las va a absorber el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tesorería. ¿De qué dinero, Víctor? Y esas deudas están contempladas en el presupuesto general de la nación del próximo año. No. Y entonces, ¿de qué dinero les van a pagar a los proveedores? Y si no paga el Ministerio de Obras Públicas, si no paga el Ministerio de Hacienda, si no paga la Dirección General de Tesorería, ¿a quién van a ir a demandar? A los alcaldes. A los funcionarios. Entonces los alcaldes se van a ver sumergidos en una dinámica perversa en su contra. Listo, vamos a ir entonces hacia esto. El restante lo va a administrar el Ministerio de Hacienda. Entonces los alcaldes pierden toda la autonomía que puedan tener. Solo van a estar firmando partidas de nacimiento. Solamente van a estar cuidando la alcaldía. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer la alcaldía? Como ha dicho el alcalde de San José Villanueva. Bueno, nos va a tocar entonces aumentarle a las tasas municipales. Nos va a tocar entonces recortar plazas. Y las alcaldías pequeñas que sobreviven del FODES van a tener que cerrar. O quiebran. La ley del FODES anterior establece que el 25%
de los ingresos, Víctor, pueden ejecutarlo los alcaldes para pago de sueldos y aguinaldos, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué entonces le hacen eso a las alcaldías? ¿Y quién y qué hay detrás de todo esto? Porque se les determinaban que las alcaldías hacían actos de corrupción cuando la Corte de Cuentas los auditaba. Pero entonces, esta Dirección Nacional de Obras Públicas, ¿quién la maneja? El Ejecutivo. ¿Y a qué empresas van a contratar para hacer eso, Víctor? Sí. Todos esos son los ¿Qué se lo pregunta el pueblo salvadoreño? Esos son los cuestionamientos que se hacen. Entonces, te comento legalmente. Ahora, tú planteaste la otra pregunta, que era de las ONG. Sí. La regulación sobre la ONG, la ley de extranjeros, eso es para controlar a las donaciones. No íbamos a ver el tema de donaciones, pero dicen que ahí la niña Juanita, que siempre antes de llegar al programa me dice, mire, dicen que hoy le van a quitar el 40% a los partidos políticos, a quienes donen dinero, la ONG, a los que andan aquí, a los extranjeros. Sí. Tú eras abogado, me gustaría ese análisis. Sí, lo que pasa es que la dirección de la voluntad va dirigida a cosas muy diferentes. Recordá que yo ya te dije que ocupan el derecho para los fines mismos políticamente hablando. El tema de las organizaciones no gubernamentales, ONG en el país, llámese, detrás de todo esto, ALAC, Transparencia Internacional, Roberto Rubio, llámese el periódico El Faro, Factum, llámese Cristosal, llámese, etcétera, etcétera. Todas estas instituciones que no están acopadas por el gobierno y que tienen una autonomía y que han estado exponiendo diferentes actos contrarios a derecho, rayando actos de corrupción, hoy por hoy van a tener un escrutinio adicional que el que normalmente tenían por medio del Ministerio de Gobernación. Que hay ya una instancia y una reglamentación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Por un lado, funcionarios te establecen que la dirección de la voluntad es precisamente transparencia, pero es que el tema es que el gobierno no ha mostrado transparencia, pero sí quieren que los demás lo hagan. Punto número uno. Punto número dos. Como Estados Unidos, al advertir que no puede trabajar con el gobierno de turno, dice que el dinero, como por ejemplo del AID o de otros programas que le daban al gobierno, ahora se lo van a dar a las fundaciones, a las ONG. Vamos a trabajar con la sociedad civil. Entonces viene el gobierno y dice, no señor, a mí ese dinero siempre me lo va a dar. Por lo tanto, a partir de ahora para adelante le pongo un impuesto de 40%. ¿De cuánto es el IVA? Del 13%. ¿De cuánto es la renta? En total, del 30%. Entonces viene y dice, yo le pongo el 40% de la noche a la mañana. Entonces, está limitando el desarrollo. ¿Cuál es la naturaleza, Víctor, de las organizaciones no gubernamentales? Es coadyuvar a cualquier gobierno alrededor del mundo a realizar actividades que tradicionalmente no podrían, porque o no tienen los recursos o el personal técnico idóneo para poder realizar ese tipo de actividades. Ejemplo, tú no puedes contratar a un médico con 2 doctorados y 4 especializaciones que tuvo en Italia. Tú no lo puedes hacer como gobierno, pero la ONG viene y dice, yo lo voy a contratar y va a trabajar para el gobierno, porque usted no puede hacerlo. Usted no puede, para empezar, no valora a usted, no le va a pagar el sueldo que él se merece. Entonces vamos a traer a alguien por excelencia que va a venir a decir cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en esta pandemia. Listo. Una vez dicho eso, si tú venís y le estás tasando el 40% a las ONG, no lo estás haciendo a la ONG. Ese 40% ya no va a llegar a las comunidades más pobres. Es que eso te iba a preguntar, y perdón que te interrumpa. En la pregunta anterior, que estamos hablando de limitar a ONG, etcétera, ¿y qué pasa con las asociaciones de desarrollo comunal, ADESCO? Desaparecen también. Porque la mayoría de ADESCO sirven para administrar en las colonias, pero también hacen gestión internacional.
y a veces lo han hecho con gobiernos de Sí. España, etcétera, Sí. reciben donaciones. Están regulando también. Si Entonces, hace gestiones internacionales, van a ingresar en una dinámica que hoy por hoy no se han mencionado, ni tampoco las fundaciones, sin fines de lucro. El tema es que si reciben ellos en determinado momento ingresos, van a ser tasadas. Pero hay otro aspecto también que es desalentador, Víctor, para el país, y un aspecto que es contrario precisamente a cualquier disposición legal, y es esto, que tú tenés que tener certeza y seguridad jurídica, y que no te tienen que cambiar las reglas del juego. Y de un día para otro viene y se sacan una ley de esta para tasar. ¿Por qué? En la exposición de motivos, explícame por qué lo querés hacer. Está bien que vos vengas y que querés tasar los cigarrillos y los licores. ¿Para qué? Porque de ese dinero yo lo que voy a hacer son otros planes de recuperación o los planes de combate a la criminalidad, como ya ha sucedido en el pasado. Pero tasando a las ONG, ¿qué querés hacer? Nada más que controlarlas. Más que simple y sencillamente el día de ¿qué mañana para qué entró tener ese dinero? ¿Qué es lo que van a hacer? represalias. Más que simple y sencillamente que si una ONG que eran pobres y reciben poco dinero, ahora con el menos 40% va a ser más pobre y ya no le van a poder ayudar a la Y gente. aparte hay unas denuncias de algunas personas que a veces las ONG se han llevado parte del dinero y hacen obra en algunos pueblos y se llevan y solo dejan un poquito. Y ahora que las van a atajar no le van a dejar nada al pueblo. No le van a dejar nada al pueblo. Pero O no. van a desaparecer las ONG. Y la otra ¿Qué situación, pasa con Cruz Roja? Que recibe donaciones. claro, que reciben, claro, entonces hay que verificar todo eso en la medida de cómo se va a ir dando. El tema, Víctor, es que tampoco la ley esta que acaban de sacar es muy escueta, como todas las leyes escuetas. Por ejemplo, la ley del Bitcoin, 17 artículos, y tú ves esta que simple y sencillamente es una ley muy escueta, pero que no da elementos de aplicación que sean cognitivamente susceptibles de apreciación para poder llegar a un feliz término, porque te quedan más dudas que respuestas. Pero se va a pronunciar la sala. Primero, esto tendría que ser inconstitucional, número uno, por muchas razones que obviamente necesitaríamos un programa para poderlas explicar. Pero más allá de eso, lo que yo te quiero decir con relación a esto, Víctor, es que esto ya se dio, esta película ya se dio, y es el señalamiento que se le ha hecho. ¿A dónde se ha dado esta película? Es la misma ley que se dio en Nicaragua, y por lo cual hay 39 personas detenidos en la administración de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿De qué? De personas de ONG. Copia, pinta, copia y pega. Entonces ya sabemos, si esta película ya se dio, también ya sabemos cómo termina. ¿Cómo va a terminar aquí? Sergio, siempre dejándonos esa reflexión cristiana Gracias. que nos dejas que la necesita el pueblo salvadoreño. Sí, gracias, te agradezco por la oportunidad que me das y particularmente en un momento tan importante que hablar de la palabra de Dios como siempre nosotros lo hacemos. Te comenté que viniendo de viaje voy a ese casamiento, pero el siguiente día, el domingo, me toca predicar. Y estuve hace 2 semanas en Miami y por supuesto siempre donde yo estoy trato, Víctor, de buscar una iglesia cerca para ir a donde yo estoy. Trato de poderlo hacer. Y fui a una iglesia donde hablamos sobre cosas, el pastor muy joven, de una dinámica muy joven, de una dinámica muy interesante, acerca de la ansiedad y poder identificar primero, y en base a la Biblia, y hablaba de Deuteronomios, y decía, primero identificar, tú debes de decir con tu boca y declarar qué es lo que está sucediendo. Y entonces tú identificas y decís, yo tengo este problema producido por esto, que genera ansiedad. Y es que Jesús, cuando andaba predicando, llega precisamente a un cementerio y estaban ahí unas personas que estaban endemoniadas. Y las personas que estaban endemoniadas les dice, ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Lo conocieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque los demonios conocieron a Jesús porque antes de ser demonios fueron caídos. Y antes de ser caídos acá eran ángeles de la tercera parte que se trajo Satanás, luego de haber peleado y haber ganado Dios la pelea. Entonces le dicen, Jesús,
¿qué quieres con nosotros? Ya no nos atormentes. Y entonces le dice, Jesús, ¿cómo te llamas? Identifícate. Y ellos le dicen, Legión. Miles. Legión Legión. quiere miles. Sí. Y entonces le dijo, les ordeno que dejen ese cuerpo y que nunca más vuelvan a entrar. Ojo, que salgan y que nunca más, no al dar la vuelta van a volver a entrar, nunca más. Una orden. Y se metieron en un grupo de cerdos que habían, ganado bovino, porcino, perdón, y se fueron a tirar a un risco y murieron. De la misma manera en que un día estaba ante otro demonio y le dijo, ese demonio no podía hablar porque es mudo. Un demonio mudo. Está en la Biblia. Pero primero lo identificó. Entonces nos llama a nosotros a identificar cuál es el problema y lo que lo está produciendo y pedirle ayuda a Dios. Eso me impactó muchísimo, Víctor, grandemente, como la prédica del pasado domingo en mi iglesia, CCI, donde el pastor Ricardo Esquivel, y hablaba sobre algo que yo ya he leído y tú muchísimas veces, y hablaba acerca de por tus frutos los conoceréis. Pero pareciera que esa frase o ese statement no tiene mayor trascendencia. Por los frutos los conoceréis. Y se acabó. Y la han repetido muchas veces muchas personas y la hemos leído muchísimas veces. Pero es que por los frutos los conoceréis significa, Víctor, que un árbol de jocotes no puede dar manzanas y uno de manzanas no puede dar jocotes y viceversa, no puede. Ya han habido casos, sí, han habido experimentos donde han injertado en palos diferentes productos o diferentes frutas y han tenido, pero los van injertando hasta que se llegan a ser parte y hay una mutación. Y sí, son varios palos en un mismo. Es como cuando haces el coco, la palmera grande, la hacen enana, como le llaman, Sí, pequeña. pero estamos hablando de algo genético, que no es normal. Que no es normal. Un experimento científico. Correcto. Entonces, hay leyes físicas y leyes espirituales. Una ley física, si tú tiras algo para arriba, tiene que caer, todo lo que sube tiene que bajar. El calor dilata los cuerpos, ¿sí? Y eso te va a pasar a ti, Víctor, me va a pasar a mí, le va a pasar al cura de la iglesia, al sacerdote, al diácono o al pastor. Es que eso, una ley física o espiritual, no tiene nada que ver si una persona es salvo o no es salvo. La ley física y espiritual se le va a aplicar a quien sea hijo o no sea hijo de Dios, etc. Viene, por ejemplo, Judas y traicionó a Jesucristo. Pero Pedro también hizo lo mismo, lo negó 3 veces. ¿Y Judas qué es lo que hizo? Lo mismo que Pedro. Los dos hicieron lo mismo, Víctor. Pero uno recibió dinero. Uno recibió dinero y uno se ahorcó. Y el otro no recibió dinero, pero se arrepintió. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Tú serás la piedra triangular de la iglesia. Pedro. Y así fue. Perfecto. Para que veamos los dos casos. Por tus frutos los conoceréis. La gran pregunta es, Víctor, y que hacía el pastor, y que fue una prédica poderosa, es, uno es santo hasta que lo conocen. Usted es santo hasta que lo conocen, hasta que lo terminan conociendo. ¿Sí? Hasta que verdaderamente dicen, no, mire, él es impecable, él es, hasta que lo conocen. ¿Cierto? Perfecto. Pero dentro de esa dinámica hay muchas personas que tienen otras vidas. En Grecia, y que posteriormente Roma absorbe una cultura, porque Roma absorbió muchas de la cultura de Grecia y también de la aplicación jurídica de las instituciones jurídicas. Le voy a poner un ejemplo. Los mismos dioses adquiridos por Grecia fueron los mismos dioses de Roma, solo que le cambiaron nombre. Fueron los mismos.
Pero también el culto, adoración al cuerpo, los mismos. Los Juegos Olímpicos, ¿dónde nacieron? En Grecia, Atenas, Partenón, la Acrópolis, pero también fueron adquiridos por medio de los romanos. Y de ahí empieza Esparta y todos ellos. Perfecto. Que no es el tema de hablar porque nos vamos a extender demasiado. Pero también absorben las instituciones jurídicas. ¿De dónde nace el derecho? De Roma. De ahí nacieron. El derecho que yo tengo, el derecho romano, de ahí viene. El derecho penal, de ahí viene. Quiere decir que el derecho penal actual fue el que le aplicaron a Jesucristo en Roma. Pero Roma quería saber en su transición hacia la república, ¿cómo se comía eso? Nosotros tenemos la república de El Salvador, entonces ellos querían saber cómo se comía eso. Entonces mandaron a unas personas a Grecia, que se les llamaban los decemviros, a investigar cómo eran las votaciones y las elecciones, cómo se llevaba a cabo eso, donde el pueblo democráticamente Ahí iba a la aprendieron urna. los políticos. Ahí aprendieron. Entonces, ese concepto lo llevaron de Grecia, lo exportaron a Roma. Y en Grecia, ¿quién fue el padre de la democracia? Solón. Entonces entendieron cómo era. Y entonces iban a la comitia curiata o la comitia centuriata, a las votaciones al foro romano. Yo he estado ahí. Entonces, transportaron esos conceptos y lo mezclaron en Roma para elegir al César y al Senatus Consultus para las votaciones. Pero de ahí de Roma nacen los cuerpos legales, el corpo juris civil de Justiniano, el cuerpo de derecho civil, que estaba conformado por el códex y las novelas, entre otros, para no seguir profundizando. Esto me encantó porque a mí en la Matías, quien me explicó todo esto fue la doctora Beatrice Alamari de Carrillo, Ex procuradora de Derecho. Quien me encantó tremendamente, y también Manolo Rodríguez, que lo quiero muchísimo, a los dos, y les agradezco muchísimo. Me encantó, ellos me enseñaron derecho romano, 1 y 2, me encantó. Entonces yo me lo comí, el Tratado Elemental de Derecho Romano de Eugène Petit, me lo comí tremendamente. Como otras obras de Alexandre y Somarriba en Derecho Administrativo, que no es el tema por lo que estamos hablando. Pero lo que yo te quiero comentar de todo esto es que también algo que se dio en Grecia fueron las obras teatrales, Víctor. Y habían muy pocos actores y les decían hipócritas. Y aquí quiero llegar, que es la cereza del pastel. Ellos encarnaban un papel que no les correspondía. Ellos encarnaban el papel de algo. Por eso es que lo hizo Nerón también. Y cuando le dio fuego a Roma, él estaba viendo cómo Roma se estaba quemando. Y entonces él, Nerón, también quería ser actor. ¿Sí? Y tenía un papel, un rol que desempeñar. Entonces a ellos les decían hipócrita. Así le decían. Porque encarnaban un papel que no era de ellos. ¿Sí? Y se ponían máscara. ¿Sí? Por los frutos los conoceréis. Debo de preguntarle yo entonces a la gente, ¿usted es un hipócrita? ¿Usted tiene un rol que no le corresponde? Y se pone la máscara. Pero quizás la última pregunta para terminar es, ¿dónde se pone la máscara? ¿La máscara se la pone afuera o se la pone al llegar a la iglesia? ¿Usted es dentro de la iglesia quien verdaderamente es y usted es hipócrita afuera? ¿O afuera es el verdadero yo y es hipócrita y se pone la máscara cuando llega a la iglesia? Eso es lo trascendental. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque a quien tiene que reflejar usted es a Cristo en su vida. Donde usted ande, no solamente en la iglesia, Cristo se está reflejando. Y todo el mundo dice, wow, qué increíble esta persona. Porque es Cristo el que están viendo. Esta semana, por ejemplo, yo estaba en un car wash. Yo estaba afuera. Yo lo dejé mi carro en el car wash cuando yo fui a un banco. Cuando regresé, estaba una persona. Y estaba platicando con la otra. Y le empecé a hablar de la palabra de Dios. Y en un perfil de puerta le dije, ¿usted conoce a Cristo? Sí.
es que lo conocí hace poco más porque tuve coronavirus y estuve en el hospital y los 14 que estaban a la par mía se murieron y yo no. Listo. Quiero aceptar a Cristo en esta oportunidad. Pero es que voy a volver a fallar. ¿Y? No importa. Dios nos hizo imperfectos porque sabe que le podemos fallar, pero por eso mandó a su Hijo. Le voy a hacer otra pregunta. Le dije, Dios vive que lo que te estoy diciendo es cierto. ¿Usted ofrecería a su Hijo en sacrificio para salvar a todos los mareros en El Salvador y a los diputados en El Salvador y a los políticos en El Salvador? Y me dijo el Señor, mira qué sabiduría popular. Uy, licenciado, pero yo no sé cuál de los dos es peor, si los políticos o los mareros en El Salvador. Bueno, pero ese no es el punto, le dije yo. Mire qué sabiduría popular. Es que es sabio, la gente es sabia. Y me hizo ese como chascarrillo, me lo hizo este señor. Y le dije yo, quiere aceptar a Cristo, pero puedo volver a fallar, no importa, es que Dios sabe que va a volver a fallar. ¿Usted no ofrecería a su Hijo en sacrificio para salvarlos a todos? No, hombre, yo no lo haría, pero Dios sí. Y sabe que en el mismo monte, en la misma planicie, donde años atrás Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio por su padre Abraham y que lo iba a matar y el ángel lo detuvo, en esa misma planicie, años después, fue donde en el monte de la calavera, en el Gólgota, donde sacrificó. Imagínate, Dios detuvo la muerte de Isaac con Abraham y le dijo, conozco tu corazón y me has servido. Y como me serviste, yo te voy a demostrar que así como te pedí a ti que sacrificaras a tu hijo y al final no lo permití, como ejemplo, como modelaje, lo voy a hacer yo con mi hijo. Y en la misma planicie, años después lo hizo. Entonces la gran pregunta de todo esto, ¿usted lo haría? No, ese es el regalo de Dios, que con solo haberlo aceptado ya somos salvos y podemos volver a fallar y Dios nos va a volver a perdonar. Y en ese momento Víctor me dijo, sí, hicimos la oración y aceptó. Eso es lo que uno tiene que hacer, por tu fruto los conoceréis. Yo soy así en el canal, soy así en mi oficina, soy así en los juzgados, soy así en la iglesia, no tengo otra máscara ni tampoco tengo una obra de arte, de teatro. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradezco tremendamente la oportunidad. Gracias a ti, Sergio, un viernes más estar con nosotros aquí en Tu Onda Club y los espero la próxima semana. Pero lo más importante, Sergio, si Dios lo permite, bendiciones a todos. Bendiciones.